Así que hoy día comparto la palabra del Señor con usted, mi querido, usted que me está escuchando, y esta palabra va para tu corazón. El Señor te dice, no te preocupes más, confía en mí. Eso te dice el Señor hoy día, no te preocupes más, confía en Dios. Aleluya, qué bonito, ¿no? ¿Sabes? Muchas veces sientes que hay un peso que te acompaña incluso en esos días soleados, ese cansancio del alma que no se calma con dormir, que no se cura con vacaciones, que tampoco desaparece aunque aparentes que todo está bien. Quizás te has convertido en un experto en sonrisas fingidas, en respuestas rápidas cuando alguien te pregunta ¿cómo estás? Tú dices bien, pero por dentro hay un eco que está gritando, no estoy bien, estoy cansado, cansada, estoy roto, estoy perdido, estoy perdida, y nadie lo nota, porque has aprendido a maquillar el dolor, porque vivimos en un mundo que nos exige estar fuertes todo el tiempo, que nos obliga a correr, aunque no tengamos aliento, que nos dice que llorar es debilidad, que pedir ayuda es fracaso, y en ese intento de demostrar que podemos con todo, nos cargamos de un peso imposible de llevar. Muchas veces nos llenamos de preocupaciones que nos ahogan, de ansiedades que nos roban la paz, de esos pensamientos que se repiten una y otra vez la misma mentira y te dice, no, tú no vas a poder. Pero escucha algo, esa preocupación constante no te hace menos espiritual. No significa que hayas perdido tu fe, significa que tú eres un humano, significa que tú y yo estamos en la misma batalla. Silenciosa, esa que todos peleamos, esa guerra en la mente que nadie puede ver, esa angustia en el corazón que nadie puede escuchar. No te culpes por sentirte así, ¿sabes? No eres débil. No eres un fracaso, no eres menos hijo de Dios porque de pronto tienes miedo. Llegan las dudas a tu vida y aún en esa tormenta hay una verdad que no cambia. No estás solo. Aunque tu corazón se sienta muchas veces vacío, solo, y aunque tu oración parezca chocar contra el techo, aunque tu alma se sienta desierta, Dios no se ha movido de tu lado. Y si hoy día estás escuchando esto, no es ninguna casualidad. Esta palabra no está llegando a tu vida por accidente. Esta pausa en tu día, este momento que has decidido prestar atención a este mensaje, es porque el cielo quería recordarte algo y decirte todavía hay esperanza para ti. Y puedas pensar que ya no tienes fuerza, que estás en el límite, que un paso más sería imposible, pero al final, sabes, no es un final, es el lugar donde comienza una nueva forma de vivir, no en tu fuerza, sino en las del Padre, no en tu control, sino en tu entrega a Él, no en tu lucha desesperada por mantener todo en pie, no, sino en tu rendición sincera que dice, Dios, yo no puedo más, pero confío en que usted sí lo puede hacer. Ese es el verdadero inicio del descanso. Un descanso que no depende de que todo salga como planeaste, sino de creer que aunque nada tenga sentido hoy, Dios sigue teniendo el control de todo. Un descanso que no viene cuando se te acaban los problemas, sino cuando decides dejar de pelear solo, sola. Ese descanso que no te quita de la tormenta, pero que sí te enseña a dormir en medio de ella. Como Jesús en la barca lo hizo mientras esas olas se rugían y los discípulos gritaban de tanto miedo. ¿Él qué hacía? Descansaba, porque él sabía quién tenía la última palabra. Y eso es lo que yo quiero que hoy día tú puedas entender, que lo que hoy te pesa no es el final de tu historia. Esa carga que llevas en silencio no es tu identidad. Ese cansancio profundo no es lo que define quién tú eres. Pues tal vez sea el lugar donde Dios te está llevando
para demostrarte que no necesitas cargarlo todo, que no tienes que demostrar nada, que puedes soltar y cuando sueltes descubrirás algo que tal vez nunca lo habías sentido. Un descanso real, un alivio genuino, una paz que no dependerá de las circunstancias, sino de la presencia de aquel que nunca te ha dejado. Hay momentos en la vida en los que todo parece derrumbarse a la vez. No es una sola puerta que se cerró, son varias. No es un solo problema que aparece, es una avalancha de problemas. Es el dinero que muchas veces no te alcanza, la salud que se está quebrando, esa relación que se rompe, la oración que parece quedarse muchas veces sin respuesta. Y es esa sensación de que mientras intentas sostener un área de tu vida, otra se desborona y cuando corres a reparar lo que cayó, algo más se rompe. Es como estar muchas veces atrapado en un cuarto en llamas, buscando desesperadamente una salida. Y lo peor, no siempre es el problema en sí, sino el ruido que genera en tu mente. Ese ruido que no te deja dormir muchas veces, que te dice que nunca vas a poder salir de todo eso, que nada tiene sentido, que no vale la pena seguir intentándolo. En medio de esa confusión, confiar muchas veces hasta parece imposible, porque tú te preguntas, ¿cómo confiar cuando lo que ven tus ojitos te grita enfrente que no hay salida? ¿Cómo creer cuando ese viento está rugiendo tan fuerte que no puedes escuchar absolutamente nada? Aquí está el punto, es precisamente en ese caos, en esa noche oscura, donde la fe se vuelve mucho más necesaria. ¿Por qué? Porque creer cuando todo está bien es re sencillo, re fácil. El reto verdadero es creer cuando lo visible contradice lo invisible. Cuando el panorama te está gritando derrota, pero tu corazón todavía susurra esperanza. El Salmo 55:22 dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él no promete que el problema va a desaparecer de inmediato. No. Él no promete que el camino será fácil, lo que promete es que no seremos abandonados. Promete el sustento y a veces eso significa que mientras la tormenta está gritando, tu corazón encuentra las fuerzas para seguir avanzando. Confiar no es un sentimiento, no es esperar a que tu corazón esté tranquilo para poder decidir creer. Confiar es una decisión, es mirar al cielo con lágrimas en los ojos y decir, Dios, no estoy entendiendo nada, pero elijo creer en usted. Es caminar, aún así tus piernas estén temblando. Es dar un paso aunque no puedas ver el suelo. Es mantener esa mirada fija en lo eterno, incluso cuando lo temporal parece derrumbarse. Piensa en el hermano Pedro, él caminaba sobre el agua, ¿cierto? Desafiando hasta lo imposible mientras su mirada estaba fija en Jesús. Pero cuando apartó sus ojos y miró al viento, al rugido de las olas, comenzó a hundirse. No fue el agua lo que lo hundió, no, fue la dirección de su mirada. Y lo mismo ocurre con nosotros, queridos. Lo que muchas veces nos hunde no es la tormenta exterior, sino nuestra atención puesta en lo que nos asusta, en lugar de ponerla en aquel que puede sostenernos. Quizás hoy día tú sientes que te estás hundiendo, que tu fe no está alcanzando para más, que tus fuerzas se agotaron o se están agotando. Quiero que escuches esto con todo tu ser. Jesús sigue extendiendo su mano hacia ti. Él no se asusta de tu miedo. Él no se decepciona de tus dudas. Él no te abandona porque quizás tropezaste. Él sigue estando ahí, esperando que tú puedas levantar la mirada otra vez. ¿Por qué? Porque mientras tú ves el viento, Él ve el camino. Mientras tú escuchas el ruido, Él tiene el control de todo. Mientras tú y yo estamos pensando que nos ahogamos, Él sabe que todavía podemos caminar sobre las aguas y decidimos confiar en Él. Porque ¿sabes qué? Confiar en Él no siempre cambia
las circunstancias, pero siempre cambia a la persona que confía. Te transforma de víctima en un hijo amado. Te recuerda que no estás solo, que aunque todo se tambalee, hay un sostén eterno que nunca se quiebra. Y cuando eliges confiar, aún con ese miedo, aún con esas lágrimas, aún con esas dudas, descubres que la tormenta ya no está teniendo el mismo poder sobre ti. ¿Por qué? Porque tu fe no está en que el viento pare, sino en que Dios sigue siendo Dios aunque el viento ruja. La verdadera batalla no siempre estará fuera, en lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, sino dentro, en lo que intentamos controlar muchas veces sin poderlo conseguir. Porque muchas veces lo que nos está matando es que queremos tenerlo todo bajo nuestro control, bajo nuestras manos, programar cada detalle, anticipar cada paso, evitar cada caída. Y cuando no lo logramos, la frustración nos devora, nos volvemos prisioneros de un afán que nunca descansa, porque siempre habrá algo que no encaje, siempre habrá una pieza fuera de lugar, siempre habrá una variable que no podemos manejar. Y el problema aquí no es la circunstancia en sí, sino la obsesión de querer controlarlo todo. ¿Cuántas veces te has sorprendido a ti mismo imaginando escenarios que ni siquiera existen, preocupándote por lo que podría pasar mañana, sufriendo por cosas que ni siquiera llegarán, desgastándote en guerras que ni siquiera aún han comenzado, cargando dolores que aún no existen, viviendo como si tuvieras que resolver algo que ni siquiera ha surgido? Imagínate, en ese intento de asegurar cada detalle, terminas viviendo dos veces el dolor, el del presente y el del futuro que todavía ni siquiera llega. Eso lo dijo de manera clave en Mateo 6:34. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Sin embargo, vivimos cargando no solo con el hoy, sino con el mañana, con la próxima semana, con el próximo año, con todo lo que no podemos controlar. Y esa ansiedad de tener todo bajo nuestro dominio es la que roba muchas veces la paz. Porque la vida, queridos, nunca se deja dominar por completo. Las cosas que se presentan en la vida siempre se escapan de entre los dedos. Mira la historia del hermano Moisés. Dios le dijo que hablara a la roca para que brotara agua. Pero ¿qué pasó? El hermano Moisés, en su frustración, en su deseo de hacer las cosas a su manera, golpeó a la roca. Y aunque el agua salió, hubo consecuencias de todo eso. Porque no basta con que las cosas funcionen. Importa cómo obedecemos. Cuando tratamos de resolverlo todo por nuestra propia cuenta, cuando imponemos nuestras propias fuerzas sobre la voluntad de Dios, terminamos perdiendo algo muchísimo más grande: la plenitud de caminar en su dirección perfecta. El secreto, queridos, está donde en soltar. Y soltar no significa ser irresponsable ni desentenderse de la vida, no. Soltar significa reconocer un límite de nuestra humanidad y rendirnos a la soberanía de Dios. Es admitir que yo no puedo controlar todo, pero confío en quien lo controla todo. Soltar es un acto de humildad y de fe. Es dejar de pelear con los muros y empezar a descansar en la guía divina. ¿O sabes qué ocurre cuando sueltas? Descubres que no estabas hecho para cargar tanto. Descubres que la ansiedad que llevabas dentro no era parte de tu identidad, sino un peso que el enemigo quería que tú creyeras y te quedaras ahí estancado. Descubres que lo que intentabas controlar con tus manos era muchísimo más seguro que en las manos de Dios. Imagínate, cuando entregas algo, cambia en tu interior. La respiración se vuelve más liviana, el corazón late sin tanto miedo, la mente deja de girar en círculo y quizás hoy día estás agotado porque llevas meses, años intentando controlar lo incontrolable. La decisión de alguien más, el rumbo de un futuro incierto, la respuesta que no llega, ese milagro que no puedes entender. Pero hoy Dios te dice: entrégamelo. Deja de pelear solo, sola.
No tienes que cargar esto por más tiempo. Yo soy suficiente. Y cuando escuchas esa voz y decides soltar, te das cuenta que la vida no se trata de dominarlo todo, sino de caminar en confianza aun cuando no sabes qué viene después. El control absoluto no existe en tus manos, pero sí existe la promesa absoluta de que Dios no te dejará. Y ese es el mayor descanso, querido. Saber de que no necesitas controlarlo todo para poder estar seguro. Todos buscamos paz, pero ¿qué es realmente la paz? Muchos piensan que la ausencia de problema, que llegará ese día en que nada duela, en que no falte nada, en que todo estará en su lugar. Pero la vida no funciona así. Si esperas a que la tormenta termine para poder encontrar paz, pasarás toda tu vida esperando ahí, porque siempre habrá algo que falte, algo que te incomode, algo que te hiera. La verdadera paz no es la calma del mar sin olas, sino la certeza de que Dios está en la barca ahí contigo, aunque las olas se levanten. Jesús lo dijo de manera clara. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. El mundo ofrece una paz frágil, condicionada, que depende de que todo esté en orden, de que nada falle, de que el panorama sea perfecto. Esa paz se rompe con un diagnóstico médico, con una llamada inesperada, con una pérdida, con un rechazo. Pero la paz que Jesús ofrece es distinta, mi querido. Es una paz que no se tambalea aunque tiemble la tierra, que no se rompe aunque se caiga el cielo, que no desaparece aunque el dolor sea real. Es una paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia. El Salmo 23, verso 4 expresa con una verdad profunda algo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aquí no está diciendo que Dios va a eliminar el valle. No está prometiendo que nos apartará de toda oscuridad. No, lo que promete es compañía. Y a veces eso es más poderoso que cualquier otra cosa. No salir del valle, sino saber que no lo estamos caminando solo, porque la verdadera paz no está en la ausencia de sombra, mi querido, sino en la certeza de que incluso en esa sombra Dios camina a tu lado. Esa paz no se fabrica, se cultiva. Y se cultiva en la intimidad, en esos momentos de oración donde dejas de fingir que todo está bien y comienzas a hablar con Dios, con la verdad en tu corazón, en esas madrugadas en las que tu alma se abre en silencio y tu único consuelo es llorar en su presencia, en esas lecturas de la palabra, que no es una obligación religiosa, sino es un alimento que sostiene cuando no está quedando nada más. La paz no es el resultado de tener una vida perfecta, sino de tener una relación sincera con aquel que te ama incluso en nuestras imperfecciones. Porque sabe, mi querido, no es la perfección la que trae paz, es la sinceridad. La paz llega cuando puedes acercarte a Dios con todas tus dudas, con todos tus miedos, con todas tus contradicciones, y aún así escuchar su voz que te está diciendo: te amo, te sostengo, no te dejaré, porque lo que transforma no es ocultar tus heridas, sino exponerlas delante del único que puede sanarlas. El Espíritu Santo trabaja de manera sutil pero poderosa. No cambia todo de la noche a la mañana, pero sí empieza a transformar poco a poco tus pensamientos, tus reacciones, tu manera de ver la vida. Y te fortalece en lo más profundo, no para que vivas sin problemas, sino para que vivamos con paz en medio de todo ello. La paz de Dios no es una emoción pasajera, es un estado del alma que se vuelve tu refugio constante. Quizás hoy estás pensando que la paz es imposible para ti porque tu vida está llena de tormentas, pero escucha esto: la paz que Dios ofrece no espera que se apaguen todas las tormentas para poderse manifestar, no, se enciende en medio de todas ellas. Y si decides buscarlas, si decides abrir tu corazón con sinceridad y dejar que el Espíritu Santo trabaje en ti, descubrirás que aun cuando nada cambie por fuera, todo habrá cambiado por dentro. Y entonces entenderás que la verdadera victoria no es vivir sin problemas, sino vivir con paz en medio de ellas. Hay una idea que nos persigue desde que somos niños, que la fe es como una varita mágica, que si creemos lo suficiente, todo sucederá exactamente como lo pensamos o como queremos.
Y cuando las cosas no llegan como nosotros lo pedimos, nos frustramos, pensamos que nuestra fe fue débil, que no oramos lo suficiente, que Dios nos olvidó, pero la fe nunca fue una garantía de que nuestros deseos se cumplan. La fe es la confianza profunda que aunque mis deseos no se cumplan, la voluntad de Dios seguirá siendo lo mejor para mí. La carta a los Hebreos lo dice con claridad. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No habla aquí de recibir todo lo que pedimos, sino de aprender a descansar en lo invisible, en aquello que no entendemos, en lo que ni siquiera no podemos tocar. La fe no es manipular a Dios, querido, con nuestras oraciones. Es aprender a confiar en que su plan siempre será mayor que el nuestro. Incluso cuando contradigan nuestras expectativas, vea la historia de Marta y María. Ellas llamaron a Jesús porque su hermano Lázaro estaba enfermo. Creían que si Jesús llegaba a tiempo podían sanarle. Esperaban un milagro inmediato, pero Jesús demoró. Y en esa demora, Lázaro murió. Desde la perspectiva humana todo parecía perdido. Ellas pensaron, si hubiese estado aquí, nada de eso hubiese pasado. Pero Jesús tenía un plan más grande. No iba a traer solo sanidad, iba a traer resurrección. No iba a cumplir exactamente lo que ellas pedían. Iba a darles algo mucho mayor. Y eso es lo que a veces nos cuesta aceptar, que la fe no asegura que todo suceda como nosotros lo queremos, sino que todo eso sucederá como Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Y en esa diferencia, en ese choque entre nuestro deseo y su voluntad perfecta es donde la fe se prueba de verdad. Porque creer cuando Dios dice sí es re fácil, pero ¿qué haces cuando Dios responde un no? ¿Qué hacemos cuando su silencio parece interminable? ¿Qué hacemos cuando la respuesta es espera? Romanos 8:28 recuerda que todas las cosas cooperan para bien para aquellos que aman a Dios. No dice que todas las cosas serán buenas, sino que dice que cuando incluso aquello doloroso, aquello injusto, lo incomprensible, será utilizado por Dios para propósito mayor. La fe se mide en esos momentos, no en esos momentos de abundancia, sino en las noches de escasez, no en los milagros visibles, sino en el silencio de la espera. Tal vez hoy día estés enfrentando un no de Dios. Tal vez llevas tiempo esperando y nada está cambiando. Tal vez has llorado pensando en que Él no escucha. Pero quiero que tú entiendas algo. Cada no que recibes es también una respuesta de amor. Cada espera que parece interminable es también un proceso de transformación. Porque la fe no es solo recibir aquello que pides, es aceptar que incluso cuando no recibes lo que pides, Dios sigue siendo bueno. Y ahí es cuando ocurre la verdadera transformación. Cuando tu fe deja de estar atada a tus expectativas y se conecta con la voluntad divina. Cuando ya no confías en que todo saldrá como tú lo planeaste, sino en que aunque no salga como tú y yo creíamos, el plan de Dios siempre será mejor. Entonces incluso en medio de la decepción puedes descansar, incluso en medio de la pérdida puedes confiar, incluso en medio del silencio puedes adorar, porque tu fe ya no se trata de resultados, se trata de una relación. Todos sabemos lo fácil que es preocuparse, lo difícil que es confiar. La preocupación parece automática, natural, inevitable en nuestra vida. Llega sola, se instala en la mente y comienza a repetirse como un eco interminable. ¿Qué pasará si todo sale mal? ¿Y si nunca cambia? ¿Y si pierdo lo que más amo? Esa voz es insistente, desgasta el alma, muchas veces roba la energía y paraliza nuestros pasos. Y creemos que preocuparnos es una forma de prepararnos, de anticipar a lo que pueda venir, pero la verdad es que esto no resuelve nada. Es una mentira disfrazada de estrategia. Jesús se lo dijo con una pregunta que atraviesa el corazón. ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir una sola hora a su vida? La respuesta es obvia, nadie. La preocupación no suma, solo resta. No adelanta soluciones, solo atrasa la paz. No evita el dolor, solo lo multiplica.
Preocuparse es como mecer según hacía. Te mantiene en movimiento, pero no te lleva a ningún lado. Lo que es aún más profundo, la preocupación no solo es inútil, es destructiva. Porque mientras intentas resolver con tu mente lo que solo Dios puede resolver con su poder, pierdes energía, pierdes visión, pierdes la capacidad de ver con claridad. Y el enemigo no siempre necesita destruirte, ¿sabes? Muchas de las veces él solo necesita llenarnos de miedo, de ansiedad, de pensamientos que quieran sin cesar hasta que quedes paralizado. El miedo es un ladrón silencioso que roba sueños antes de que nazcan. La preocupación es una cárcel invisible que mantiene el corazón encerrado. Pero hay una arma contra esa cárcel, la confianza. Y confiar no es un acto pasivo. No es cruzarse de brazos y esperar, no. Confiar es un acto de guerra espiritual. Confiar es rebelarse contra el ruido del enemigo. Confiar es decirle a la ansiedad, no tendrás la última palabra en mi vida. Confiar es abrir las manos y entregar lo que no puedes controlar aquí, el que sí puede. Primera de Pedro 5:7 dice, echa toda vuestra ansiedad en él porque tiene cuidado de vosotros. No dice nada aparte de tu ansiedad. No dice solo las cosas pequeñas. No dice solo lo que no logres resolver. Dice todo. Porque a Dios no le incomoda tu exceso de peso. Porque Él quiere que tú le entregues todo. La invitación hoy día es clara. No acumules, no escondas, no maquilles tus preocupaciones. Entrégalas, lánzalas, déjalas caer en sus manos. Porque confiar no significa que el miedo va a desaparecer de inmediato. Confiar significa decidir actuar aún con él. Significa dar pasos en fe, incluso cuando la mente todavía grita dudas. Confiar es elegir el camino de la esperanza en medio del ruido del pánico. Es cambiar la forma de pensar, dejar de buscar las soluciones desesperadas y empezar a buscar dirección divina. Y cuando confiamos, algo sucede en lo profundo. No necesariamente cambia lo que está afuera, pero sí cambia lo que está dentro de la mente. Se calma, el corazón late diferente, los pensamientos encuentran descanso y de repente esa tormenta sigue ahí, pero ya no te está dominando como antes. De repente los problemas no están desapareciendo, pero tu alma ya no se está derrumbando porque lo que cambia no es el mundo, eres tú. Y cuando tú cambias, ¿sabes? Todo eso negativo pierde poder sobre ti. Quizás hoy día tu batalla no sea con personas ni con circunstancias, sino con tu propia mente. Quizás lo que más te agota no es lo que enfrentas afuera, sino lo que estás peleando por dentro tuyo. Y en medio de todo eso, la invitación sigue en pie. Suelta la ansiedad, entrégala, confía, porque preocuparte no resolverá nada. Pero confiar lo cambiará todo. Una de las cosas más difíciles de aceptar es que Dios ya sabe lo que necesitamos antes de que nosotros lo pidamos. Nos cuesta mucho creerlo, porque estamos acostumbrados a vivirlo en un mundo donde todo se consigue con mucho esfuerzo, donde hay que luchar, negociar, convencer, y pensamos que la oración es una especie de trámite para poder informarle a Dios lo que nos está haciendo falta, como si Él no estuviese al tanto de nuestras lágrimas, como si Él tuviera que leer una lista para recordar lo que estamos necesitando. Pero Jesús fue claro en Mateo 6:8, si no me equivoco, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. Esto cambia todo. La oración no es una notificación, no es un reporte, no es un recordatorio para un Dios distraído, no. La oración es una relación, es un encuentro, es abrir el corazón y acercarse a aquel que ya sabe lo que llevas dentro. Incluso lo que nunca has dicho en voz alta. ¿Te das cuenta lo liberador que es esto? No tienes que impresionar a Dios, no tienes que disfrazar tu dolor, no tienes que construir discursos bonitos. No, solo tienes que ser real. Jeremías 29:11 lo confirma con una promesa que debería ser un ancla en medio de cualquier tormenta para nosotros. Yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de mal, a fin de daros un futuro y una esperanza.
¿Entiendes la profundidad de todo esto? Él ya tiene pensamientos de paz para ti. Ya tiene preparado caminos. Incluso si ahora no lo puedes ver, ya diseñó tu historia con un final de esperanza. Aunque hoy día estés caminando por capítulos oscuros, y si Él ya lo sabe, ¿por qué seguimos viviendo en desespero? Porque muchas veces confundimos la fe con la necesidad de controlar. Creemos que si no pedimos lo suficiente fuerza, Dios no va a actuar. Pensamos que si no repetimos nuestras súplicas una y otra vez, el cielo no nos escuchará. Pero la oración no es para convencer a Dios, querido, es para convencernos a nosotros mismos que podemos confiar en Él. La oración no cambia la mente de Dios, cambia nuestro corazón. Imagine un padre amoroso que ve a su hijito llorar porque tiene hambre. El padre ya sabía que el niño iba a necesitar alimento antes de que lo pidiera. No espera que su hijito haga una lista detallada para actuar. Él alimenta porque lo ama, lo sostiene porque es su responsabilidad. Así es Dios con nosotros. Y no necesita tus argumentos, necesita tu confianza. No espera a que le informes, espera a que tú te acerques a Él. Cuando oras, no estás dándole noticias nuevas al cielo, ¿sabes? Estás alineando tu corazón con el corazón de Dios. Estás recordándole a tu alma que no estás sola y que alguien está cuidando de ti, que alguien ya conoce tus batallas. Cuando lo entiendes, tu oración cambia de tono. Deja de ser un grito desesperado y viene y se torna en un suspiro confiado. Deja de ser una queja y pasa a convertirse en un descanso. Y si Dios ya sabe lo que necesitas, no tienes por qué vivir cargando la mochila de la desesperación, hijo. Puedes soltarla, puedes caminar más ligero, puedes hablarle sin miedo porque no se trata de convencerlo, se trata de confiar en Él. Y cuando lo haces, tu oración se convierte en el lugar más seguro del mundo. Ese espacio donde puedes ser tú mismo, con todas tus luces y con todas tus sombras. Y aún así escuchar la voz que te está diciendo, yo estoy contigo. Yo sé lo que tú necesitas. Yo no te abandonaré. Confiar en Dios no siempre significa lo que es entender todo lo que está pasando. Porque muchas veces confiar es caminar con los ojos cerrados, ¿sabes? Con la incertidumbre, mordiendo los talones muchas veces, con el corazón lleno de preguntas que no encuentras respuestas. Porque la fe no es un mapa detallado donde cada paso está marcado. La fe es un llamado a avanzar incluso cuando no ves el camino. Eso duele. Porque como seres humanos queremos certezas, queremos explicaciones, queremos tener el control de cada detalle, pero la vida espiritual no funciona así, querido. La fe se nutre de lo invisible, se sostiene en aquello que no entiendes, florece en la oscuridad. El libro de Proverbios nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Eso significa que la fe verdadera exige que renuncies a tu necesidad de tener todas las respuestas, porque si dependes de tu entendimiento siempre te quedarás atrapado en el mismo lugar. Dios no espera que lo comprenda todo. Él espera que lo sigas incluso cuando no lo estás entendiendo absolutamente nada. Miremos la historia del hermano Abraham. Dios le dijo, deja tu tierra, tu parentela, la casa de tus padres y ve a la tierra que yo te mostraré. No le mostró un mapa, no le dio una dirección exacta, no le explicó cómo sería el camino, solo le dio una promesa. Y Abraham salió. Caminó sin saber hasta dónde iba, con la única certeza de que Dios lo guiaba. Y esa es la esencia de la fe, caminar con promesas y no con mapas. A veces es como subirte a un avión, no ves la cabina, ni siquiera entiendes los controles, no conoces la ruta exacta. Pero ¿qué haces? Confías en que el piloto sabe lo que hace. ¿Por qué entonces te cuesta tanto confiar en Dios, que es infinitamente más sabio, más fiel, más poderoso que cualquier piloto humano? La diferencia es que en el avión no tienes otra opción. Confías porque no hay alternativas. Pero con Dios, muchas de las veces escuchamos, queremos tomar el control de todo, queremos entender todo antes de dar el siguiente paso.
La fe no te pide que ignores tu dolor. Te pides que sigas caminando aún con ese dolor. La fe no exige que vengas y elimines todas tus dudas. La fe te invita a que sigas dando pasos, aún así las dudas tengan que acompañarte. La fe no es ausencia de preguntas, es la decisión de avanzar con ellas en el corazón. Y es ahí donde la transformación ocurre, cuando descubres que el propósito de Dios no es solo el destino final, sino que Él hace en ti durante el proceso. Quizás hoy día te sientes como el hermano Abraham caminando sin mapa, cargando preguntas sin respuestas, con el corazón temblando de incertidumbres, y tal vez Dios no te dé todas las explicaciones que estás esperando, pero sí te dará su presencia, y eso basta, porque, sabes, no necesitas saber hacia dónde vas cuando sabes con quién vas. No necesitas entender el camino cuando conoces al que lo trazó. Y un día, cuando mires atrás, descubrirás que cada paso incierto tenía un propósito, que cada silencio fue una preparación, que cada demora fue un proceso de fortalecimiento y que cada lágrima regó la semilla de algo que hoy día florece. Entonces entenderás que lo que hoy día no tiene sentido era en realidad parte de un plan perfecto. Era gran parte de nuestras preocupaciones, queridos, no nacen de los problemas reales, sino de la necesidad de agradar a todos. Vivimos pendientes de la opinión ajena. Vivimos esperando palabras, expectativas de que nunca podremos cumplir del todo, ¿sabes? Y en ese intento de ser aceptados, perdemos la esencia de quienes somos en realidad. Olvidamos de que no fuimos llamados a ser aplaudidos por multitudes, sino a ser fieles delante de Dios. Gálatas 1:10 dice, sin rodeos, si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. La libertad comienza cuando dejas de vivir como actor en un escenario y empiezas a vivir como hijo en altar. Jesús mismo lo mostró. No buscó popularidad, buscó fidelidad. No vivió para las palmas de la multitud, vivió para la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Tal vez hoy día lo que más ves en tu corazón no son los problemas, sino la carga de vivir para ser aceptado. Pero recuerda, la verdadera paz llega cuando tu identidad ya no depende de la aprobación de otros, sino del amor inquebrantable de Dios. Lo que te sucede no define quién tú eres. No eres un fracaso, no eres una pérdida, no eres una herida. Eres lo que Dios declaró sobre ti antes de que respiraras por la primera vez. Efesios dice que eres su obra maestra, creado con propósito eterno. Romanos afirma que eres más que vencedor en Cristo, incluso en medio de todo lo que parece derrota. Así que las circunstancias cambian, las opiniones de la gente cambian, incluso tus fuerzas cambian, pero tu identidad en Dios permanecerá intacta. No te llame por lo que perdiste, llámate por lo que Él dice que eres. Eres un hijo amado, perdonado y valioso, con un propósito que trasciende este momento. Recuerda esto. Lo que hoy día te hiere es pasajero, pero el amor de Dios es eterno y ese amor tiene la última palabra sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la vida de todo ser humano que está dispuesto a dejar que ese amor nos inunde con su presencia, que ese amor nos llene de su paz, que ese amor nos cambie por completo. Y quizás hoy día te cueste trabajo ver el cambio en tu vida y tú dices, yo siento que no avanzo, yo siento que no puedo, yo trato y busco la manera. Pero no importa, no te preocupes. Sabes, hay algo interesante que yo siempre lo digo, mientras estemos en este cuerpo mortal, estaremos que en un punto que podemos fallar, pero no se trata de fallar y quedarse ahí, fallé, erré, pequé, no, ¿y ahora qué hago? Se trata de humillarse, ir a ese lugar seguro, a ese lugar donde no importa el lodo donde hayamos caído, donde no importa qué tan pesado sea el asunto.
Es solamente ir a ese lugar maravilloso, precioso, donde nos está esperando con renuevo, donde nos está esperando con todas sus promesas para limpiarnos, para protegernos del lazo del cazador, de esa peste destructora. Porque sabes que Él promete cubrirnos con sus alas, porque bajo de ellas nosotros estaremos seguros.